Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy, después de mucho tiempo, vamos a analizar cosméticos. Ya sé que hace mucho tiempo que no me sentaba aquí a hablar con vosotros, a analizar cosmético bien, ingrediente, ver propiedades, profundizar un poquito en estos activos. Así que en el día de hoy voy a aprovechar para hablar de toda una nueva gama que podemos encontrar en Garnier, en su marca Original Remedies, que tiene esta infusión de agua de arroz con un toque muy peculiar y con unas propiedades distintivas con respecto a toda la gama. Anteriormente ya analicé todos los productos de Original Remedies, que os dejo el vídeo por aquí, en el que hablo justamente de todo lo que podemos encontrar y cuál se adaptaría mejor a las necesidades de nuestro cabello. En el vídeo de hoy nos vamos a centrar en ver los activos más interesantes y diferenciadores. Vamos a ver un poquito los activos que encontramos y los ingredientes que vamos a ver en los primeros lugares de los listados de ingredientes para ver qué propiedades tienen. Y por supuesto vamos a hablar de los tres productos que conforman la gama: el champú, el acondicionador y la mascarilla. Así que si quieres saber todo sobre este nuevo producto que ha desarrollado Garnier, quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Pues bien, como ya he comentado, en el vídeo de hoy nos vamos a centrar en esta nueva gama de productos de Garnier. Y es que me gusta mucho profundizar un poquito en todos estos productos y ver qué activos diferenciadores tienen cuando desarrollan una nueva gama. Así que algo interesante y algo que quiero comentar de todos los productos de esta nueva gama es que son veganos, tienen un alto porcentaje de ingredientes de origen natural, entre los que podemos ver un 94% en el champú y en la mascarilla y un 97% en el acondicionador, realmente unos buenos porcentajes, además de no contener siliconas en su composición. Dicho esto, y bastante importante, ya sabemos que Garnier en la mayoría de sus productos y en el etiquetado indica bien el origen de sus ingredientes. Esto forma parte de esta transparencia al consumidor para que en todo momento sepa qué activos contiene y de dónde proceden. Es normal que encontremos en el etiquetado ingrediente a ingrediente especificado el origen en muchos de los productos de Garnier. En este caso vemos que tiene también unos altos porcentajes de naturalidad entre sus ingredientes, cosa que es muy importante porque cada vez el consumidor está buscando un poquito esto. Añadido a esto lo que he comentado, es vegano y no contiene siliconas. Sí que quería resaltar algo importante con el tema de las siliconas, y es que ya hice un vídeo hablando sobre las siliconas, si realmente son seguras o si no lo son, que os dejo el vídeo por aquí, donde hablo de todos los tipos de silicona. Realmente el indicar que contenga siliconas o que no contenga es específicamente para el consumidor, para preferencia de todas aquellas personas que no queréis utilizar siliconas en vuestros cosméticos. Simplemente que sepáis que no contienen siliconas, pero como ya sabéis, todos los ingredientes que se utilizan en nuestros cosméticos son seguros. Todos los que se están evaluando están en evaluación para valorar si son seguros o no, y si lo son, en qué concentración máxima podrían ser utilizados. Las siliconas son seguras, pero es cierto que a muchas personas no les gusta cómo queda el cabello con el tacto de las siliconas o prefieren no utilizarlas. Así que simplemente toda esta gama, decir que no contiene siliconas en su composición. Con toda esta información vamos a ir a profundizar un poco en qué nos pueden aportar esta gama de productos, esta nueva gama de productos, porque ya sabemos que Original Remedies tiene muchísimos productos, muchísimas gamas, entre las que podemos encontrar diferentes objetivos en cada una de ellas. Pero en este vamos a centrarnos en qué nos puede aportar este de nuevo y cómo está un poquito enfocado y qué objetivo tiene. Y es que fundamentalmente nos va a ayudar a hidratar, suavizar y dar brillo. Y hasta aquí podemos decir, bueno, podemos encontrar otros champús en Original Remedies que pueden hidratarnos la fibra capilar, pueden aportarnos brillo, pueden aportarnos suavidad, pero aquí tenemos un poquito más. Nos ayuda a rellenar nuestra fibra capilar y a alisarla. Y este es el factor diferenciador que le da el activo, que ahora lo comentaré en profundidad, y esto es lo que es la diferencia del resto de productos. Y en este vídeo lo que vamos a hacer es hablar bien de los tres productos de la gama, los activos diferenciadores que tiene y también a qué tipo de cabello se adaptaría mejor, porque la marca lo ha enfocado un poco en cabello largo y liso. Y yo pienso para mí misma que con los activos que tiene y lo que nos puede aportar, ya que nos ayuda un poco a rellenar la fibra capilar y a alisar el cabello,
también podría valer para otro tipo de cabellos que queramos controlar, unos cabellos un poquito más rebeldes. Así que vamos a profundizar en todo esto. Vamos a empezar viendo un poco el champú, teniendo en cuenta lo que hemos comentado anteriormente, el alto porcentaje de naturalidad, que todos son veganos, que no contienen siliconas, y un poco la orientación que tiene. Bien, empezamos así viendo el champú. Por supuesto, el modo de uso sería como cualquier otro champú normal, tendríamos que aplicarlo con nuestro cabello húmedo y retirar con agua. Dicho esto, ¿cuántos ingredientes encontramos en su INCI? Encontramos 15 ingredientes, entre ellos encontramos 2 agentes de limpieza, este extracto del filtrado del arroz, que es el que voy a profundizar un poquito en las propiedades que tiene, y también encontramos algún otro activo que puede tener acción antiestática, pero no es fundamentalmente lo que nos vamos a encontrar en el champú. Tenemos que tener en cuenta que el champú fundamentalmente el objetivo que tiene es de limpieza, por lo tanto tenemos que tener unos buenos activos que consigan limpiar bien el cuero cabelludo para luego posteriormente poder aplicar el acondicionador o la mascarilla según nuestras necesidades. Dicho esto, los agentes de limpieza que encontramos, simplemente decir que en el número 2 el que encontramos es un sulfato para todas aquellas personas que no queráis utilizar sulfatos o que a vuestro cabello o a vuestro cuero cabelludo podáis tener sensibilidad, notéis que se reseca mucho su cabello, etc. En general ya sabemos que no tiene que suponer ningún tipo de problema, pero simplemente para que lo tengáis en cuenta que en el número 2 encontraríamos este sulfato. Como ya he comentado, tenemos 2 agentes de limpieza, el primero estaría en el número 2 y en el número 4 tendríamos otro. ¿Qué encontramos en el número 3? En el número 3 encontraríamos la sal. La sal ya sabemos que actúa fundamentalmente como agente de control de la viscosidad, también como enmascarante, pero también sé que muchas personas no queréis utilizar sal en vuestros cosméticos, así que también que sepáis que lo contiene, pero tampoco tiene que suponer ningún tipo de problema. Añadido a esto vamos a encontrar un humectante y es en el número 6 donde encontramos este extracto diferenciador de toda la gama. Importante, ¿cuáles son las propiedades de este extracto? Pues fundamentalmente va a ayudarnos a hidratar nuestro cabello en profundidad, va a ser el que le dé esta suavidad, este brillo, lo mantenga hidratado y también tiene propiedades antioxidantes. Es un activo que se utiliza muchísimo para que nuestro cabello quede muy suelto pero muy hidratado. Además, lo más bueno, lo más interesante podríamos decir que tiene este activo es que nos puede aportar esta parte de brillo a la vez que le aporta suavidad, a la vez que le aporta hidratación. Así que es cierto que puede tener como muchas propiedades muy interesantes a nivel capilar. Pero algo importante a tener en cuenta es que a nivel de medios a puntas ya veremos que en los otros productos sí que añadimos activos más interesantes, ¿no? Pero es verdad que aquí en el champú en concreto no vamos a encontrar ningún activo que nos pueda ayudar a lo que es un poco ayudar a que si el pelo esté dañado, etcétera, le aporte esta hidratación extra. Estamos hablando de una hidratación, suavidad, brillo, etcétera, especialmente para aquellos cabellos que estén un poco más apagados, pero no estamos hablando de cabello como tal únicamente dañado o un cabello que esté muy quebradizo. Para ello ya hay productos que están específicamente pensados para eso. Este es cuando tienes el cabello normal, aportarle un poco este brillo, ha perdido un pelín el brillo, pero realmente aportarle esta hidratación que necesita sin apelmazarlo, a la vez que también le aporta suavidad. Veremos ahora cuando veamos bien la mascarilla y el acondicionador qué otras cositas va a hacer que pueda decir todas las propiedades que veníamos comentando al principio, esta parte especialmente de rellenar la fibra capilar, que ya profundizaremos en eso. Sin querer entretenerme mucho más, ya habéis visto que tampoco tenemos muchos ingredientes, tenemos unos 15 ingredientes, tenemos algún perfumante, tenemos también reguladores del pH, también tenemos un antiestático como he comentado, así que más o menos esto es lo que nos vamos a encontrar en el champú. Vamos a pasar a ver el acondicionador. Pues bien, el acondicionador también es vegano, tampoco tiene siliconas y tiene 18 ingredientes en total. Entre ellos tenemos varios extractos naturales que no teníamos anteriormente. Específicamente encontramos aceites naturales que ahora veremos cuáles son. También tenemos por otro lado más activos antiestáticos y acondicionadores, así que ya empieza a haber esta diferenciación que es normal porque ya estamos en un acondicionador. A la hora del modo de uso, igualmente como ocurría también con el champú, con el acondicionador, este acondicionador se utiliza como siempre, tendríamos que aplicarlo de medios a puntas y posteriormente, como es un acondicionador con aclarado, tendríamos que aclarar con agua. Entonces, ¿qué nos encontramos un poco en la formulación de este acondicionador? Pues bien, entre los primeros ingredientes fundamentalmente vamos a encontrar algún humectante, que ya sabemos que son
hidratantes, emolientes que nos ayudan a suavizar nuestro cabello, y también encontramos algunos activos que tienen propiedades antiestáticas y acondicionadoras. Y a partir de aquí es donde vamos a empezar a encontrar un poco estos extractos más diferenciadores. Tendríamos el aceite de soja, el aceite de girasol, y ya tendríamos, saltando uno de estos ingredientes, volveríamos a tener otra vez este extracto fermentado del arroz. Bien, importante, ¿qué nos aporta el aceite de soja y el aceite de girasol, que pueden hacer propiedades estas que venían aludidas un poco al principio? Pues lo más importante es en el aceite de soja, y es que este aceite de soja, aparte de nutrir en profundidad e hidratar nuestro cabello, le va a dar mucho brillo, al igual que también ocurre con el aceite de girasol. Va a ser el que nos va a ayudar a esa parte rellenadora, que yo iría un poquito más allá, y no es tanto rellenadora de nuestra fibra capilar, sino simplemente la vamos a hidratar y nutrir en profundidad. Lo que vamos a ver es que nuestra fibra capilar, visualmente, nuestro cabello, al estar mucho más nutrido, mucho más hidratado, lo vamos a ver como más grueso, podríamos decir, al aportarle todo esto. No lo vamos a sentir tan fino, tan quebradizo, ¿no? Como esta parte del final, que siempre se nos queda un poquito más quebradiza y pierde un poco el volumen. Tampoco va a ser un voluminizador, sino simplemente le va a aportar todo lo que necesita al cabello. Así que esta es un poco la parte en la que viene aludida este efecto rellenador de nuestra fibra capilar. Así que vamos a sentir como que tenemos una buena melena, porque está mucho más hidratada al estar aportando toda esta hidratación y nutrición debido a estos dos aceites, que son un poco estos factores diferenciadores. Añadido a esto, también tenemos este extracto de la fermentación del arroz, muy importante porque hidrata, suaviza, da brillo. Ya hemos visto todas las propiedades que tenía, así que lo juntamos todo y obtenemos esto: un cabello muy hidratado, muy suave, muy brillante y además muy nutrido al estar aportando también estos aceites. Bien, ¿y qué ocurre con la mascarilla? ¿Cuál es este factor diferenciador? Ya sabemos además el uso de la mascarilla. En este caso sí que aclarar que tenemos que dejar que actúe únicamente 1 minuto y ya podemos aclarar con agua. ¿Qué factores diferenciadores podemos encontrar en la mascarilla en cuanto a su formulación? Pues bien, aquí sí que vemos una diferencia, y es que no solamente tenemos el activo de toda la gama que tendríamos este fermento del arroz, sino que aquí ya no tenemos el aceite de soja, sino que tenemos la manteca de karité. Por supuesto, encontramos en la formulación antiestáticos, acondicionadores, emolientes. Encontramos muchos activos que nos van a ayudar a suavizar nuestra fibra capilar, a mantener un poco el encrespamiento a raya, pero aquí lo que hemos hecho el cambio ha sido, tenemos el aceite de girasol como teníamos en el acondicionador, tenemos también el extracto de arroz como tenemos en todos los productos, pero aquí tenemos esta manteca de karité. Ya sabemos que la manteca de karité es una manteca, la hidratación y nutrición que tenemos con este activo es buenísima. Así que con esto, con la mascarilla, vamos como un escalón un poquito más en cuanto a hidratación y nutrición de nuestra fibra capilar. Así que haciendo un poco recapitulación de todo lo que hemos visto, estamos viendo que toda la gama tiene un activo que fundamentalmente nos ayuda a hidratar, dar brillo, nos va a hacer que nuestro cabello esté mucho más suave, pero al hacer la combinación del champú y el acondicionador, o del champú y la mascarilla, vamos a obtener un poquito el siguiente escalón para hidratar en profundidad nuestro cabello y nutrirlo, y dar justamente este efecto rellenador de nuestra fibra capilar para sentir nuestro cabello como con mucho más volumen, con mucho más cuerpo, etc. Así que ahora que ya hemos visto esto, vamos a ver un poco el precio y vamos a hacer unas conclusiones de realmente a qué tipo de cabello se podría adaptar bien este producto. Y es que, bueno, un poco en cuanto a los precios, sí que es verdad que rondan más o menos los mismos precios que suelen rondar todos los productos de esta gama de Original Remedies de Garnier. Y sí que tenemos el champú, puede variar entre 2,50 a 3,50 euros aproximadamente, según donde lo encontremos. El acondicionador un poquito más, entre 3-4 euros aproximadamente. Y la mascarilla nos vamos un poquito más, ¿no? Entre 4 a 5 euros aproximadamente. Y sí que es cierto que los precios en general son bastante parecidos y similares a todos los productos de esta gama. No vamos a sentir mucha diferenciación por ser un producto nuevo, pero lo más importante es saber si se adaptaría bien a nuestras necesidades. Es decir, compro el producto, le iría bien a mi cabello, y es que muchas veces cometemos el error de pensar que alguno de los productos que nos hemos comprado es un mal producto porque nos deja el cabello
muy apelmazado, porque no nos haya dado el brillo que necesitábamos, etc. Y es que aquí tenemos que ir un pasito más allá, y esto es algo muy importante. Nuestro cabello tiene unas necesidades y tenemos dos tipos de necesidades. Tenemos las necesidades propias de nuestro cabello y las necesidades por si tenemos algún problema. Y esto viene a ser, una cosa es que yo tenga el cabello naturalmente seco, porque tengo el cabello seco, y otra cosa es que esté seco porque lo he dañado, por ejemplo, utilizando mucho las planchas. Estos son dos casos diferentes. Si mi cabello es naturalmente seco, le tengo que aportar esta hidratación, pero si lo tengo seco porque lo tengo dañado, tengo que tratar de medios a puntas el dañado que tenga, pero a nivel de cuero cabelludo, a nivel del champú, tengo que aportar lo que mi cabello necesita. También tenemos estos cabellos que son mixtos, a nivel de cuero cabelludo tienen el cuero cabelludo graso, pero las puntas las tienen secas, así que en este tipo de casos también tenemos que utilizar un champú que se adapte bien a nuestro cuero cabelludo y un acondicionador o una mascarilla que se adapte bien a nuestras necesidades de medios a puntas. A veces podemos utilizar lo mismo de todos los productos de la misma gama y a veces no, y no pasa nada, tenemos necesidades distintas. No utilizamos la misma hidratación en todos los puntos de nuestra cara. Las personas que tienen las pieles mixtas tienen que utilizar unos productos diferentes para su zona T, por ejemplo, y el resto de la cara puede necesitar un extra de hidratación debido a que no tengan tanta grasita. Así pues, con este caso, ¿a qué tipo de cabello se adaptaría mejor? Pues viendo la composición que tiene, realmente aquí viene orientado a cabellos largos y lisos. Así que sí que es cierto que no es que tengan que ser per se lisos, pero es cierto que ya sabemos que el cabello rizado requiere un poquito más de hidratación para controlar este rizo, para controlar este encrespamiento. Es un cabello mucho más rebelde. Así que no lo diría tanto como un cabello liso, sino estos cabellos que son un poco más lacios y más fáciles de controlar. Se adaptaría bien para todas aquellas personas que sientan que han perdido un poco el volumen a nivel de puntas. No que hayan perdido volumen capilar, para eso tenemos otros productos, sino que a nivel de puntas noten que ha perdido un poquito de cuerpo su cabello. Este producto también se podría adaptar bien si estas fueran las necesidades. Añadido a esto, si hemos visto que nuestro cabello ha perdido un poquito el brillo, etcétera, pero no que esté dañado, no que haya perdido brillo por secarnos mucho el cabello con secador, por etcétera. No, cuando ha perdido un poco el brillo naturalmente, para darle un poquito este empujón a nuestro cabello. Así que realmente es una gama de productos un poco distinta. Puede aportarnos cosas diferentes a los productos que hemos visto, pero es muy importante que sepamos identificar qué necesita nuestro cabello para así poder escoger bien cuál producto utilizar. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en los comentarios si ya sabíais que Garnier ha lanzado esta nueva gama de productos. Y si los conocíais y los habéis probado, por favor, dejadme en los comentarios qué tal os ha funcionado esta gama o cuál producto habéis utilizado. Por supuesto, si os gustaría que hiciera comparaciones, que hablara otra vez de toda la gama incluyendo productos nuevos, que también haga un poco una clasificación, lo que queráis, por favor, dejádmelo todo aquí en los comentarios y también decidme si echabais de menos poder ver un poco estos vídeos analizando un poco más los listados de ingredientes. Tengo que decir que yo también echaba un poquito de menos el poder ponerme a analizar bien ingrediente a ingrediente, ver las propiedades, comentarlo. Sí que es cierto que al estar hablando de los 3 productos no quería detenerme en todo el listado de ingredientes de cada uno de ellos, pero ya sabéis, más o menos os he ido poniendo por aquí los activos que tienen y sobre todo los que están en mayor concentración, que son los que están en los primeros lugares. Pero por supuesto, si quisierais analizar algún producto en profundidad y ver bien todos sus ingredientes, también podéis dejármelo todo aquí en los comentarios. Y como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, por estar acompañándome en toda esta nueva aventura y en todos estos nuevos cambios. Ya sabéis que si tenéis dudas algo más personales e inquietudes, podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y muchísimas gracias por estar ahí, viéndome siempre, apoyándome siempre, diciéndome unas palabras súper bonitas, dándome toda la energía para seguir haciendo este tipo de vídeos, y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!